Hola, ahí está grabando, ¿cierto? Sí. Buenas noches, porque para mí en realidad son como ya las 11 de la noche, 10 y media, 11 de la noche. Miren, quiero que vean, me ha costado mucho hacer este video y como poder tener tiempo. Quiero que vean en dónde voy a poner la cámara. En un... Estas cosas son de artesanías de mi mamá. Ella, muy linda, me hizo esto. Es de las cucharas de palo con las que yo cocino. Como yo no soy nada tecnológica, ustedes verán que yo hago estos videos de esta manera. Me maquillo un poquito, eso sí, porque la cara no está tan autosustentable hoy día. Bien, quiero contarles acerca del video de inteligencia e ignorancia. Hay algunas personas que me dijeron, Dayan, pero qué impactante la imagen que pusiste sobre que las personas inteligentes en este tiempo tenían que quedarse calladas para darle espacio a los ignorantes. Y la verdad es que mi intención no fue herir ni tampoco complicar a nadie. Yo no hago un juicio de valor respecto de las personas que son inteligentes ni tampoco ignorantes, porque pienso que todos tenemos inteligencia y también todos tenemos mucha ignorancia de muchas cosas. Nadie en absoluto sabe todas las cosas, ni nadie en absoluto es tan inteligente, ¿sí? Aunque he visto varias series en Netflix que podríamos decir que hay gente superdotada, pero aquellos superdotados también carecen de habilidades blandas y de esto que también en algún minuto comentaba que era como más sonando a pillería y que tiene una connotación a veces negativa. Pero quiero empezar este video un poco, tengo aquí para aquellos que tienen más o menos mi edad, un Larousse ilustrado, ¿sí? Ustedes verán ahí que es del 91, imagínense. Debe haber alguna versión un poco más actualizada, pero lo voy a leer directamente, cosa de que nadie piense que yo estoy menoscabando, menospreciando o sacando conceptos que no están estipulados. Primero quiero leer el concepto de inteligencia. Es un concepto que lo encontramos dentro del diccionario y inteligencia dice facultad de comprender y de conocer. La inteligencia distingue al hombre del animal. Es conocimiento. Lo contrario es estupidez o tontería. Dice que es una habilidad y una destreza. Y entonces habla también de la suprema inteligencia, ¿no? Entonces, vamos a decir que la inteligencia para cánones de personas y de diccionario, entonces va a ser todo lo que está relacionado con la facultad de comprender y de conocer, facultad que viene en términos mentales. Para el ámbito de la psicología, la inteligencia es medible. Nosotros, yo como psicóloga también tengo y conozco varios test de inteligencia, entre ellos el WIS, que se aplica para niños, por ejemplo, el VICE, que se aplica para adultos, que los que pertenecen al ámbito de salud mental deben ubicarlos y también ellos lo deben aplicar, y que nos dan un rango determinado de inteligencia en el ser humano que básicamente se mide para hacer discriminación, y hablo bien de discriminación, porque esa palabra también tiene una connotación muy negativa hoy día, pero discriminar entre aquellas personas, discriminar en términos de seleccionar, de diferenciar, porque esa es la palabra, esa, si quieren también la buscamos en el diccionario, pero discriminar, diferenciar entre aquellos rangos de inteligencia que pueda tener un niño, que pueda tener una persona adulta. Dentro de esa inteligencia, todos los rangos que son superiores a un coeficiente intelectual de 100, que es un normal, una persona con coeficiente intelectual normal, todos los rangos superiores a 100 entonces estarían dando rangos superiores de inteligencia. Es decir, de esta facultad de comprender, de conocer, en otros momentos también, dependiendo del autor, lo vamos a llamar como de manipular y eh, de, de sostener, de comprender, de articular, de aprender. Por ahí también se habla de esta inteligencia, ¿no? Como de lo que se está conociendo. Entonces, obviamente, personas inteligentes
somos todos, ¿sí? En un rango bastante alto de la población hay personas con inteligencia normal, algunos normales superiores, algunos normales más lentos, pero ahí ya se hace una discriminación y se diferencia entre una cosa y otra. Eh, Hoy día es súper interesante hacer una diferencia y hacer unas evaluaciones también en rangos de niños, porque lógicamente eso nos ayuda con el sistema educativo y cómo poder estimular a nuestros hijos. Es muy bueno saber como mamá, como papá, qué tanto podemos llegar a exigirle o no exigirle a nuestros hijos, aparte de nosotros de poder conocerlos experiencialmente, que eso está más relacionado con las habilidades blandas que con la inteligencia. Entonces tenemos que ir viendo de qué cosas son capaces y de qué cosas no tienen capacidad. Y que esto de la capacidad también lo voy a tocar en un ratito. Después hablamos de la ignorancia, que lo voy a leer también aquí. Ignorar. Ignorar dice no saber, no tener noticia de algo o no tener la experiencia de algo. Entonces cuando nosotros vamos a una persona que es ignorante, estamos hablando de que esta persona no tiene experiencia, no tiene un conocimiento respecto de la situación que otra puede haber vivido. Y esto es bastante complejo y es bastante entretenido también, porque resulta que yo entre las terapias de parejas a veces me dicen, claro, la mujer siempre reclama que el hombre no sabe y el papá no sabe cuánto dinero se gasta en la casa o cuánto dinero gastan en el gasto económico hormiga, por ejemplo, que se le llama, que es esto de andar picoteando entre que uno compra un heladito para el niño, entre que te tomaste una bebida porque hacía mucho calor, el que salieron al parque y entonces al niño se le ocurrió un juguete, si bien no siempre compramos juguetes, pero algunas veces en fondo para poder hacer que se entretengan también compramos, y eso es el gasto hormiga. Y los padres que no tienen la experiencia de andar con sus hijos generalmente, por ejemplo, reclaman con respecto a este tipo de cosas y nos dicen que las mujeres somos unas gastadoras económicas o que andamos gastando más de lo necesario. Y generalmente los hombres reclaman por eso y generalmente las mujeres se sienten muy desconsoladas y humilladas, sobre todo las que somos dueñas de casa, por el enojo de nuestros esposos al momento de tener que conversar esos temas. Y que es algo que entre las familias, entre las parejas, tienen que tener mucha precaución. Porque efectivamente hay algunas mujeres que son más gastadoras económicas, pero sobre todo cuando uno tiene niños pequeños, uno generalmente tiene un gasto hormiga que puede llegar a ser importante, ¿sí? Y que no lo hacemos porque queramos o por derrochar, como decían por ahí en una telenovela, que me acuerdo en este rato. El derroche, decían. No sé si ustedes se acuerdan. Una telenovela antigua. No era yo tan buena viendo telenovela, pero ese personaje en específico era bastante característico de lo que pueden ser algunos varones hoy día, ¿sí? Entonces, bueno, la ignorancia en realidad es algo que todos tenemos y por lo tanto cuando yo hablo en este video de ser inteligente ignorante es que una persona puede tener mucha capacidad para captar información, para ser muy resolutivo, para poder darle vuelta a la información y realmente tener una capacidad mental muy grande para poder entender cosas muy complejas, pero no necesariamente tiene las habilidades para poder llevar a cabo esas cosas complejas que conoce o que aprende. Y en eso entra el tema de la ignorancia. Tú puedes ser súper inteligente y súper ignorante, ¿sí? Porque uno tiene que ver con la capacidad de discernir información, de aprender información compleja, y lo otro está relacionado con la experiencia que te entrega el hecho de haber vivido situaciones y acomodar ese conocimiento a las situaciones con las que tú viviste. Por lo tanto, cuando hablamos de una persona inteligente, ignorante, no la estamos humillando, ni mucho menos. Creo que todos somos inteligentes, creo que todos podemos ser muy ignorantes también. Y del lado de la ignorancia creo que es como la parte que más me gusta tomar en esta parte quizás del video, porque tiene que ver con la experiencia que tú tienes de poder habitar, de poder estar en diferentes lugares, de poder experimentar distintas condiciones de vida. Hay una palabra por ahí que dice... soy capaz de hacerlo todo porque para todo he sido entrenado para estar tanto en la abundancia como en la escasez, es decir, estar tanto arriba como estar abajo.
pero uno es entrenado para eso, es decir, las experiencias de vida tienen la posibilidad de a uno entrenarlo y capacitarlo. Y para eso no necesariamente uno necesita inteligencia, para eso uno necesita realmente poder acomodarse a las condiciones de vida que uno tiene. En mi propia vida y en la vida de mis familiares, también en la vida de mis pacientes, de gente que he conocido en el trabajo, en el ámbito laboral de las organizaciones, de las instituciones educativas, la gran mayoría y la gran cantidad de porcentaje que he conocido trabajando en estos distintos ámbitos no tienen la capacidad de acomodación, no tienen la capacidad de poder ir acomodándose a las distintas crisis ni a los distintos aspectos que de pronto la vida nos presenta como desafíos. Y creo que esta es una condicionante que es muy puntual dentro del ámbito laboral y dentro del ámbito de las familias. Cuando hablamos de crecer en familia, creciendo en familia, hablamos justamente de ese tipo de cosas, de poder acomodarnos, de poder en fondo ir tomando de las experiencias el mejor fruto posible y desarrollar capacidades que a veces no están en nosotros ni en nuestra propia inteligencia. Podemos captar grandes montos de información y ser muy inteligentes y captar informaciones muy complejas, los matemáticos, ¿no? Los ingenieros, gente súper dotada de ingenio. Pero aún si tú no vives ni te dispones a vivir la experiencia ni a entender la experiencia también, entonces no vas a poder tener una capacidad resolutiva, no vas a poder tener una capacidad de toma de decisiones en forma eficiente, no vas a poder entonces hacer que tus hijos crezcan de manera adecuada o con el mejor consejo, porque vas a ser muy inteligente, pero no eres capaz de aplicarlo a la persona, no eres capaz de aplicarlo a la experiencia, no eres capaz de salir adelante, de proyectar nuevas formas de que este desafío, de que esta situación que se me está viniendo encima no me apague, no me abisme, no me deprima, no me turbe, ¿sí? Pienso que la turbación y la depresión y todo ese tipo de cosas están dentro del ser humano. Yo también las he vivido. Dios a mí me sanó de grandes depresiones y me sacó adelante con muchos montos complejos de angustias, de ansiedades, de experiencias de vida, pero digamos que yo era una poco inteligente y muy experta, por decirlo de alguna manera. Era muy experta en las experiencias de vida difíciles, pero era poco inteligente en términos de que no tenía la capacidad ni el conocimiento, capacitación para poder salir adelante de esas experiencias difíciles. Con el tiempo y con los años fui aprendiendo y también lógicamente un testimonio hermoso de parte de Dios a quien conocí fuera de las religiones, por supuesto, y que finalmente me llevó a comprender muchas cosas que hoy día entiendo y de las cuales he sido sanada. Pero más allá de todo eso, entonces nosotros experimentamos este tipo de condicionante. En el video también, en el afiche, hablaba de un fenómeno, un efecto que se llama efecto Dunning-Kruger. No sé si estoy pronunciando bien, yo al inglés le pego poquito. Pero Dunning o Dunning-Kruger son los apellidos de las personas que descubrieron este término, que lo pusieron en boga, que lo escribieron. Esto fue escrito más o menos en el año 1999, 2000. Cuando ellos describen este efecto, hacen referencia a aquellas personas que son incompetentes y competentes. Aquellas personas que son incompetentes y que suelen sobreestimar su capacidad, es decir, soy inexperto, soy ignorante, pero sobreestimo mi capacidad, ¿sí? Es decir, me las doy de, ¿ya? Perdónenme la frase, me las doy de. Y otras personas que pueden ser muy competentes, pero que al momento de ser muy competentes no tienen una credibilidad en sí mismos de toda esa capacidad que pueden tener. Y entonces se subestiman, es decir, tienen muchas capacidades, pero ellos en su forma de percibirse se subestiman, ¿sí? Entonces se produce este juego, ¿no? Como de aquellos que son incompetentes, que tienen un ego muy grande, y aquellos que son muy competentes pero que no se la creen y entonces se bajan en fondo sus capacidades.
Es muy complejo como esto se da también en las organizaciones porque jefaturas, por ejemplo, que tienen altas capacidades de competencia, pero que no se creen a sí mismos que lo están haciendo bien, suelen dar trabajos a aquellos que son más incompetentes y pensando que ellos pueden tener la capacidad de sacar adelante esas tareas que estos jefaturas les dan. Y resulta que no siempre les dan tareas que sean fáciles al nivel de la capacidad o de la competencia que tenga este colaborador, sino que generalmente traspasan tareas que son muy difíciles, muy detalladas y con muchos requisitos. Entonces finalmente esta persona que es incompetente o que no tiene las capacidades suficientes para cumplir con esa tarea, la acepta. ¿Y por qué la acepta? Porque claro, está sobreestimado él en su percepción. Entonces dice, sí, yo puedo con esto. Y entonces empieza a hacerlo y después se da cuenta que no logra llegar al objetivo, pero la persona que es incompetente, con baja capacidad, jamás va a reconocer su error ni va a decir que fue responsabilidad de él o de ella no haber logrado cumplir con el objetivo, porque claramente no reconoce su incapacidad, no reconoce su incompetencia, su falta de capacitación, ¿sí? Y esa persona que es muy competente y que le dio esta tarea que es muy difícil, eh, le va a costar un poco lograr entender por qué esta persona no pudo lograr el objetivo. Porque para esa persona que tiene muchas capacidades va a decir, "Ah, pero si yo le traspasé una tarea fácil a esta persona, ¿cómo es que no pudo lograrlo?" ¿Ya? Y esto nos pasa también en nuestra vida diaria, sobre todo a nosotros como mujeres. A veces le exigimos demasiado a nuestros hijos porque creemos que tienen las capacidades suficientes, pero nunca nos acordamos de que nuestros hijos a veces tienen 3, 4, 5 años y los tratamos a ellos como que si fueran unos adolescentes. Y hay otras veces en que tratamos a nuestros adolescentes con las ganas de que sean muy reflexivos y muy decididos y realmente tampoco tienen la capacidad. Recuerden que el cerebro tiene la capacidad de madurar y de desarrollarse en forma completa solamente hasta los 18 o 21 años, recién ahí. Y yo diría que incluso el cerebro se puede desarrollar hasta esa época, pero no necesariamente una persona es madura emocionalmente o tiene capacidades reflexivas y la experiencia suficiente como para poder adaptarse a los cambios y poder generar todo este tipo de situaciones. Para ir terminando, comentarles que pienso que cada vez más necesitamos de capacidad de inteligencia y capacidad también de capacitación, de no ser ignorantes. Es cierto que muchas experiencias no las vamos a vivir o que cada experiencia es distinta en distintas situaciones, pero si no hemos vivido una experiencia específica, entonces tratemos de absorber y de ser enseñables, entrenables para que el otro nos pueda explicar. No caigamos en esta sutileza de la superioridad ilusoria, es decir, como que yo me lo sé todo, ¿no? Y que caemos muchas veces en soberbia, producto de ese tipo de cosas. Me caracterizo por ser una persona muy preguntona y a algunas personas les cae muy mal eso porque sienten como que los estoy cuestionando o como que en fondo estoy pasándolos a llevar. Pero en realidad a quien esas personas que más preguntan debemos valorarlas y tratar de decirles las respuestas, porque aquellas personas que más preguntan son las que más están buscando capacitarse y entender la experiencia del otro para poder acceder a un mundo distinto del que a lo mejor la experiencia propia les ha señalado. Y por último, dejar solo como una reflexión. Hay un proverbio muy bonito que es el proverbio 9 si es que no me equivoco, que habla un poco acerca de la inteligencia. La inteligencia dice, proviene de conocer a Dios. Y por otro lado dice que es mejor lo poco teniendo conocimiento de Dios que lo mucho, un tesoro muy grande, teniendo revueltas o revoluciones entre medio. Es decir, prefiero lo poco sabiendo que Dios está conmigo a tener un gran tesoro en medio de una revuelta. Les invito a poder capacitarse, les invito a poder generar cambios en sus propias vidas, a poder implementar lo que aprendemos de las organizaciones, de las jefaturas también en sus vidas diarias
Y si tú tienes más preguntas, te gustó este video o quieres saber más detalles, escríbeme también aquí en el canal o en mi Instagram, y también te invito a poder seguir estas reflexiones todos juntos. Que te sirva esta información, y como siempre en estos días, deseándote unas bonitas fiestas, que tengamos la capacidad de salir de la ignorancia, ¿sí? Y de poder conocer inteligentemente a quien nos da también todas las cosas. Un abrazo, cariños para todos. Espero tus comentarios porque no he recibido mucho feedback escrito. Algunas personas me hablan en forma oral, pero me gustaría mucho recibir ese feedback escrito también. Un gusto, que estés súper bien. Chao, chao. Buenas noches. Estaba viendo el video y se me quedaron dos puntos importantes que decir. Es peligroso hacer eso también hoy día. Hoy día ya no se puede hacer nada. Bueno, dos cosas importantes. Primero, que voy a tener otro video que hable acerca de las habilidades blandas, porque efectivamente este video nos lleva a reflexionar mucho sobre las habilidades blandas. El otro día me decían, ¿de verdad alguien puede ser maduro emocionalmente? Y fue así como, ¡guau! Sí, bueno, es cuestionable, ¿no? Pero se puede superar. Y lo otro es que voy a hacer una reflexión muy personal respecto de nuestro país, de Chile. No por las elecciones presidenciales, la verdad es que yo no soy politiquera, eh, ni tampoco soy adepta ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, pero sí, siempre desde que estudié psicología y desde que hago una observación más como sociológica, quizás filosófica, como del mundo, los planetas y etcétera, media existencial, em, siempre he ido viendo como la evolución del país donde estoy, y de cómo él se ha ido transformando de un niño a un adolescente. Estamos en un Chile adolescente en este minuto. Súper interesante porque con todas las características de un adolescente de hoy en día. Escúchenlo si les interesa saber ahí lo que yo opino. Es una teoría mía, por supuesto. No es algo político, no es algo científico, no es algo que lo haya dicho algún sociólogo. Es una teoría mía que yo creo que es muy entretenida de conocer. Así que eso. Chao. Me voy a dormir.